Muy bien, pues pasamos con nuestra siguiente conferencia. Ahora nos acompaña Rafael Ojeda. Rafael es papá de Regina y es coordinador de la página de Paternando la Muerte. Y Rafael nos va a hablar de la resiliencia después de la muerte de un bebé. Muchas gracias, Rafael. Te damos la palabra. Rafa, déjame quitar el silencio. Ahora sí, listo. Ya quedó. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes pues a los que estamos acá en la Ciudad de México. Buenas noches a Norma. Pues sí, la verdad es que desde mi experiencia, pues lo que quiero compartir es justamente este tipo de situaciones vistas a través pues, de la perspectiva de uno como padre, ¿no? La verdad es que yo todo lo que he podido conocer hasta la fecha me ha llevado a la conclusión de que es muy difícil de alguna manera empezar a compartir este tipo de sentimientos, de externarlos siendo un hombre, ¿no? Y pues esto tiene que ver con muchas cuestiones culturales al final del día. Pues yo recuerdo desde el primer día en que supe que estábamos embarazados de Regina, pues yo ya tenía como toda una visión alterna de su vida, ¿no? Yo ya la había visto crecer, yo ya la había visto triunfar en su vida, incluso hasta entregarla al momento de que se quisiera casar, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces creo que uno desde el día uno en que se entera de que va a ser padre o madre, tiene un amor inmenso por ese hijo que está esperando, ¿no? Sin importar si es el primero, segundo o tercero, no importa que cuántos hijos tenga, realmente creo que el amor por un hijo no se puede comparar, ¿no? Es algo inconmensurable. Entonces, pues la verdad es de que mi experiencia, pues el embarazo realmente fue bastante normal. Únicamente en diciembre tuvimos ahí algunas cuestiones de un poco de sangrado, fuimos al médico. Creo que fue el momento en el que tuve un poco más de miedo. Y también lo vi muchísimo en la mamá de Regina, ¿no? También esta parte del miedo. Y también ahí es donde uno empieza a sentir como hombre que tiene que ser el soporte de su pareja, que tiene que estar al 100% ahí como roca, ¿no? Siempre diciendo todo va a estar bien. Y a lo mejor desde ahí uno comienza con este sentimiento de que no te puedes quebrar con nadie, ¿no? Entonces, bueno, seguido de esto, pues el embarazo realmente siguió súper normal hasta que llegó el día del parto. El día del parto fue la mamá de Regina a una consulta normal y pues nos dijeron, ¿sabes qué? Aquí te tienes que quedar porque ya van a ser tu bebé. Entonces, pues inmediatamente en cuanto supe fui al hospital, estuve con ella, la pasaron justamente ya a la sala de parto y pues bueno, la verdad es que me avisaron pasadas de las 12 de la madrugada de principios del día 3 de junio de 2016, que ya había nacido mi bebé. Entonces, me dijeron que pues como no había lugares adecuados para poder quedarme a pernoctar, pues que lo mejor era que me fuera yo a descansar y que al día siguiente podía pasar a ver a mi hija y a mi mujer. Entonces, lo hice y la verdad es que fue para mí muy choqueante, ¿no? Todo esto también creo que tiene que ver justo con la forma de regular todos estos tipos de procedimientos desde el sector salud, ¿no? Porque yo llego en la mañana, a las 9 de la mañana, ver al hombre más feliz del mundo, ¿no? Entonces trato de ver a mi hija y me dicen, no, va a pasar primero con el doctor porque quiere hablar con usted. Y me hablan y me dicen, es que su hija se puso muy mal en la madrugada y la estuvimos tratando de estabilizar, pero pues no hemos podido. Entonces, para mí eso fue súper choqueante, ¿no? Porque después me dijeron que necesitaban otro tipo de máquinas para estabilizarlas que no contaban con ellas en el hospital. Entonces, para mí fue el principio de, oye, ¿por qué me dices esto ahorita? ¿Y por qué si tienen mis números de teléfono no me llamaron desde el momento en el que empezó a suceder esto, ¿no? Entonces, para mí fue un super shock. Me empecé a mover para poder trasladar a mi hija a otros hospitales. Lamentablemente, desde servicio social, desde el hospital en el que estuvo mi hija, no parece, o al menos esa fue mi percepción, parecía que no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces,
Hasta que pude encontrar disponibilidad en el Hospital Federico Gómez, fue cuando pude decirle a Trabajo Social, ¿sabes qué? Ya encontré dónde, necesito que que trasladen a mi hija. Y pues fue como la trasladamos, y la verdad es que en el Hospital de la Mujer fue una atención de primer nivel. Todo el tiempo los médicos, la verdad es que tienen una calidad humana impresionante, que eso creo que también es muy importante, ¿no? La manera en la que se tratan este tipo de situaciones. Entonces, fueron muy humanos. Mi hija estuvo internada 9 días hasta que falleció. Sin embargo, en esos 9 días, pues me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas, porque me di cuenta que no era la única persona que pasaba por ese tipo de situaciones. Había más personas que también estaban ahí con sus hijos internados y llevaban algunos 3, 5, 6 meses o incluso un año, porque tenían a lo mejor operaciones, soplos en el corazón, problemas intestinales, gástricos, o sea, demasiadas cosas. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta justamente que también había personas que pasaban justo por la muerte de sus bebés sin siquiera haber tenido como momentos con ellos, ¿no? Entonces, la verdad es de que ahí también yo me di cuenta que aún teniendo una situación muy adversa que no se le desea absolutamente a nadie, me sentí afortunado por el hecho de poder por lo menos haber visto a mi hija. Si bien nunca la escuché, creo que sí hay muchas cosas con las que uno se queda eh, guardando a lo mejor ese deseo de haberlo podido hacer. Yo nunca escuché a mi hija, entonces, porque la entubaron, pero pude verla, pude cargarla, pude sostenerla, su mamá también. Entonces, para mí eso es tener una fortuna de poder haber sentido su mano, haber visto sus ojos. Creo que es algo que uno se lleva para toda la vida, ¿no? Y haber justamente podido fotografiar a mi hija fue algo también muy significativo para nosotros, y de lo cual también le agradezco mucho a la gente del hospital, porque bueno, obviamente cuando pasas a la sala de UCI no te dejan meter absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi hija ya estaba bastante mal, y los médicos justamente 1 o 2 días antes de que falleciera, nos dijeron a mi mujer y a mí que podíamos pasar y que lleváramos pues nuestros teléfonos celulares por si queríamos tomarle alguna fotografía. Entonces tuvimos la fortuna justamente de sacarla de la incubadora, de poder sostenerla en brazos, de tomar fotos con ella en los brazos de su mamá. Entonces, yo tengo, por ejemplo, igual fotos aquí en mi casa de ella, con los cuales pues la recuerdo todos los días, ¿no? Aunado a que pues me tatué su nombre. Entonces, todos los días que despierto la veo. Para mí es algo súper significativo, y también me ha ayudado mucho a hablar de mi hija, puesto que el tener un tatuaje en el antebrazo izquierdo siempre genera la pregunta, ¿no? De, oye, ¿quién es Regina? Y cuando yo respondo, pues Regina es mi hija, falleció a los 9 días de nacida, nació el 3 de junio de 2016, falleció el 12 de junio de 2016. La mayoría de las personas, pues obviamente tiene una reacción como, discúlpame, ¿no? Y con el tiempo he aprendido a decir, no, no tienes nada de qué disculparte, te agradezco que preguntes. Y ahora que sabes que tengo una hija que me mira desde el cielo, que me acompaña todo el tiempo en mi corazón, en mi mente, pues no te preocupes, si tú tienes alguna pregunta en algún momento, pues aquí estoy, ¿no? Y la verdad es que me ha servido mucho también porque he conocido personas de las que jamás pensé que hubieran pasado a lo mejor por situaciones de algún tipo de muerte gestacional, por ejemplo, y que se han abierto conmigo, ¿no? También conocí a una persona que incluso lo conozco desde hace como 3 años, y apenas pasó en febrero del año pasado la pérdida de su bebé también que nació, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces, poco a poco esas personas creo que se abren, creo que les da un poco más de confianza el poder externar también sus sentimientos. Y bueno, justamente es lo que también buscamos al aperturar la página de Paternando la Muerte. Buscamos que más hombres, padres que pasen por esta terrible situación puedan sentirse en confianza para poder hablar de sus sentimientos. Yo lamentablemente a lo mejor no transité de una forma correcta el duelo junto con mi pareja, y al final pues cada quien tomó caminos diferentes para sobrepasar su duelo, que en algún momento pues hicieron que nuestros caminos se fueran separando.
Entonces, digo, ahora estamos separados de relación, pero pues al final del día tenemos claro que nos une nuestra bebé, ¿no? Y que podemos, lo que repito, a pesar de que tenemos una situación muy difícil, yo por lo menos me siento afortunado porque tengo las cenizas de mi hija. Bueno, las tenemos en un lugar, las cenizas de nuestra hija, en la cual podemos verla. Tenemos sus fotografías, tenemos algunos recuerdos de ella. Entonces, creo que para mí es muy importante este tipo de situaciones para poder eh, ir creciendo día a día, ¿no? Porque la verdad es de que no sé, en mi perspectiva, yo no siento que me pueda recuperar de este duelo, pero creo que sí lo puedo transitar de mejor manera y creo que puedo ayudar o ser un apoyo para otras personas que tengan este tipo de situaciones, ¿no? Otros hombres, también otros papás que a lo mejor sientan que no pueden quebrarse en frente de sus esposas porque ellos tienen que ser los fuertes, los que siempre tienen que estar apoyando, los que sí o sí tienen que seguir trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones a veces cuando no se externan, pues llega un momento en el que explotas, o por lo menos así me pasó a mí. Yo no lo externaba de una manera correcta y llegó un momento en el que mi única fuga era estar alcoholizado para llorar por mi hija, porque yo no podía llorar. Yo no sentía, eh, no podía llorar, no podía llorar, esa era la palabra, ¿no? Hasta que me di cuenta que ese no era el camino, que esa no era la forma en la que yo quería seguir adelante con el recuerdo de mi hija. Entonces creo que poco a poco me han servido muchísimas cosas que he podido trabajar, ¿no? A través de diferentes herramientas, ¿no? Desde textos que he encontrado en internet, desde sí a lo mejor poder tener consultas psicológicas, escuchar, por ejemplo, podcasts de duelo perinatal, neonatal o gestacional. Entonces, pues yo lo que quiero es justamente compartirlo con los padres también, para que no se guarden todo este tipo de sentimientos, para que no sean una bomba de tiempo que estallará en cualquier momento y de la peor forma posible, ¿no? Creo que nos hace falta también generar una cultura en la que como hombres aprendamos también a externar nuestros sentimientos, a llorar y también a sonreír recordando y honrando la memoria de nuestros hijos. Entonces, ojalá pues en algún momento podamos llegar a todo esto. Y pues bueno, básicamente ese es mi testimonio. Este, pues ojalá les sirva a las personas que nos acompañan en este momento. Y pues cualquier información que necesiten, cualquier tipo de contacto, pues sí, a través de la página de Paternando la Muerte, pueden, pueden buscarnos en Facebook. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por dar esta visión masculina y por abrirte, ¿no? Y permitir, como bien dices, que otros padres, otros hombres se abran en este aspecto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angie.